Bueno, el día de hoy nosotros vamos a continuar con un tema que está dentro de la programación de este año, considerado como los temas libres. Hay temas libres que estamos viendo en, en la iglesia y que creemos que son muy oportunos. Y este tema que vamos a ver el día de hoy tiene, por un lado, ah, una realidad visible en todo tiempo. Pero por otro lado, el mismo versículo que vamos a leer nos presenta una parte que es muy consoladora para el creyente. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 9, al versículo 33. Romanos, capítulo 9, versículo 33. Dice la palabra del Señor, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. En el texto que hemos leído, Pablo es llevado por el Espíritu Santo de Dios a dos pasajes del Antiguo Testamento. Y él establece una verdad presente tomando una realidad o una verdad que ya había sido revelada en el Antiguo Testamento. Es decir, que había sido un comentario previo probablemente para él. Los textos de los cuales él toma lo que escribe en el versículo 33 de Romanos 9 están en dos pasajes del profeta Isaías. Pero él no toma el pasaje completo en sí, sino que él toma una parte de este versículo, una parte del siguiente, y nos dice la realidad práctica de lo que Dios quiere que el día de hoy oigamos. Por ejemplo, en Isaías 8:14, él dice: entonces él vendrá a ser santuario. Otras versiones lo dicen: entonces él debe ser considerado para ti como un santo. Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo de trampa para los habitantes de Jerusalén. Uno se pregunta, ¿y quién viene a ser santuario? Según este pasaje, ¿quién viene a ser el santo? Bueno, lo que dice en el versículo anterior, el versículo 13 de Isaías 8. En la Reina Valera dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Pero él también toma el versículo 16 del capítulo 28 de Isaías, donde dice: por tanto así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Pablo, en el texto que compone ya por inspiración del Espíritu Santo, en el versículo 33 de Romanos 9, él omite la palabra fundamental e inserta piedra de tropiezo y roca de escándalo del otro texto de Isaías. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque el propósito de esta cita de Isaías no es para que los hombres lleguen a tropezar en Jesucristo, sino para que lo tengan como fundamento seguro, como una esperanza ciertísima de lo que Él ha establecido. El propósito real de Dios era que Cristo sea la piedra angular para la confianza de la humanidad. Que la gente pueda ver a Cristo como esa piedra segura, inconmovible, como esa roca de salvación. Pero la realidad es que para sus hijos es un refugio y esperanza. Pero para otros es una piedra de tropiezo, es una roca de caída. Y muchos allí tropiezan y caen en Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero ver en esta mañana,
y lo primero que quiero ver es ese tropiezo que narra las Escrituras. Muchos tropiezan en Cristo, porque el texto nos dice: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Mi primer punto es que muchos tropiezan en Cristo. Si tú vas a las Escrituras, tan pronto como el Señor Jesucristo es encarnado o empieza su encarnación, la gente empezó a tropezar en él. Ya habían venido unos magos y por ahí se había levantado un rey, Herodes, y estaba persiguiendo a los recién nacidos, queriendo matar a Jesús. Sus paisanos estaban esperando un rey, pero ocurre que viene el Salvador, nace en un pesebre. Entonces empiezan a preguntarse: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y no es su padre José, su madre María? Nosotros no los conocemos a ellos. Ellos empezaron ya a ver y a tropezar de entrada desde el nacimiento con Cristo el Señor. Él empieza a desarrollar su ministerio y los fariseos empiezan a tropezar con él. Los fariseos veían que él sanaba en días de reposo. Ellos veían que se reunía y era amigo de pecadores. Veía que no se lavaban las manos antes de comer, y ya Cristo era para ellos una piedra de tropiezo, era una roca de escándalo. Pero también los saduceos despreciaban a Cristo, porque los saduceos no creían en espíritu, en ángeles, en seres divinos, y Cristo sí creía en estas cosas. Entonces Cristo era una piedra de tropiezo también para los saduceos. Y aparecen por allí los filósofos que también despreciaban a Cristo, porque la enseñanza de Cristo contenía muchas de las cosas sobrenaturales y los filósofos no tenían tiempo para esas cosas. Lo cierto es que en toda esfera social, en los tribunales, entre el pueblo, Cristo fue rechazado, excepto por aquellos que creyeron en él. Como dice la Escritura en el libro de Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Eso era con los judíos. Pero no solo los judíos tropezaron en Cristo, no solamente los judíos rechazaron a Cristo, también lo hicieron los gentiles, los que no eran judíos. Los griegos se burlaban de la predicación de Pablo. Pablo predicaba a Cristo y le decían: no tenemos tiempo para esta cosa, otro día te escucharemos. Él era una piedra de tropiezo, no querían oír de Cristo. Pero centrémonos en el tiempo presente y vámonos de manera particular a nuestra nación. ¿Cuántos desconocen el evangelio en nuestro país? Bueno, si la gente desconoce el evangelio, no pueden rechazar a Cristo. Pero hay algunos que oyen y oyen y oyen y siguen oyendo el evangelio y vienen aquí a este salón y se reúnen con nosotros y han estado oyendo el evangelio y la verdad de Dios y las escrituras, predicación tras predicación, palabra tras palabra. Hemos orado por ellos y siguen sin tomar una determinación por Cristo. Cristo continúa siendo para ellos una piedra de tropiezo, una roca de escándalo. Continúan rechazándolo. Unos tropiezan a causa de su santidad. Ellos quieren ser cristianos, pero ven que Cristo es muy estricto.
Ven que Él es muy santo y puro. Y ellos no quieren renunciar a sus placeres, a sus vicios, a la pachanga, a la borrachera. Ellos quieren seguir en sus cosas y ven que Cristo es puro. Entonces tropiezan con la santidad de Cristo. Otros quieren ser lavados en su sangre, pero al mismo tiempo quieren seguir revolcándose en el pecado. Muchos estarían dispuestos a seguir a Cristo si después de recibirle ellos pudieran seguir en su lascivia y en su desenfreno. Si Él les permitiera eso, entonces estarían dispuestos a seguir a Cristo. Entonces Cristo llega a ser un tropiezo para ellos. Pero Cristo pone el hacha a la raíz de los árboles. Y Él dice que hay que renunciar a todo esto, porque como dice la Escritura, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el mismo Señor nos dice que Él es santo y que nosotros debemos de procurar ser santos. Nosotros hoy deberíamos ser más santos que hace 5 años. Hoy deberíamos ser mejores que hace 1 año. Si tú hace 5 años eras mal hablado, mal pensado, un hombre celoso y dominante, hoy tenemos que ser más amorosos y hablar mejor. Los hombres rechazan a Cristo porque el evangelio realmente es intolerante con el pecado. El evangelio no tolera el pecado, Cristo no tolera el pecado, Dios no tolera el pecado. Por eso Cristo es una piedra de tropiezo para muchos. Pero hay otros que tropiezan en Cristo porque como ellos han estado acostumbrados a hacer buenas obras, y cuando oyen que no es por obras, eso les molesta. Porque ellos dicen, pero mi buena obra entonces no va a ayudar a la salvación de mi alma, de mi vida. O sea que es solo por fe, no es por mi obra. Y Dios es claro en eso. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas, pero después que somos salvos. Pero otros tropiezan en Cristo a causa de la doctrina. De manera particular, doctrinas cardinales, medulares, como las doctrinas de la gracia. Oye en ellos acerca de la depravación total, de la elección incondicional, de la expiación limitada. Ellos oyen acerca de la justificación y esas doctrinas no les cuadran en sus mentes. Les choca, les molesta. No están de acuerdo y la rechazan. Y dicen ellos, ¿cómo es posible que Dios me trate como polvo? ¿Cómo es posible que Dios me trate como lodo? ¿Cómo es posible que Dios me trate como barro? Bueno, lo que la gente no sabe es que nosotros somos realmente un barro en las manos del alfarero. Y cuando uno oye el evangelio, ciertamente el evangelio siempre nos humilla. Siempre el evangelio nos humilla. Porque nunca estamos a la altura de Dios. Siempre estamos por debajo de Él. Siempre nos encontramos faltos de Él. Y cada vez que oímos el evangelio, tiende por naturaleza a humillarnos. Claro que hay muchas iglesias donde tú vas a oír una predicación donde te halagan y te hacen sentir bien y te hacen decir que eres lo más grande, que vas a tener éxito.
que te va a ir bien en la vida. Así hay mucho de ese falso evangelio en el mundo entero, no solamente en nuestra ciudad. Pero el evangelio realmente nos humilla. Tú has visto la predicación de Cristo. Camada de víboras, hombres de poca fe. ¿Cuándo el evangelio los exaltó a ellos? Entonces, cuando la gente oye eso, dice, mejor me voy a otro lugar. Mejor voy a estudiar, me vuelvo un emprendedor, o mejor me hago un científico, porque encuentran en Cristo una piedra de tropiezo. Pero tú debes de saber esto, que sea hoy, ayer o después de 5 años, Cristo no va a bajar su estándar. El estándar de Cristo siempre va a ser el mismo. Su santidad, su pureza, su gracia, siempre va a ser la misma. Pero hay otros que rechazan a Cristo a causa de las debilidades que ven en los creyentes, de los fracasos, de las cosas desatinadas que hacen la gente del pueblo de Dios. Entonces, cuando un cristiano hace algo indebido, estos que tropiezan en Cristo empiezan a hablar y a criticar a los cristianos, viendo en ellos sus faltas, y de ahí se apalancan para rechazar a Cristo y su evangelio. Tienen ahora una excusa. Pero ¿y qué si David cae y Dios lo levanta? Porque eso fue lo que hizo Dios con David. Entonces los naufragios de los demás deberían de conducir a aquellos que critican y que encuentran tropiezo en Cristo, deberían conducirlos a navegar más cuidadosamente en la vida. Pero por último tenemos al hombre natural. El hombre natural rechaza a Cristo porque el hombre natural no quiere que otro reine en él. Ellos quieren seguir siendo el Señor de sus vidas. Ellos quieren seguir siendo los que toman las decisiones en sus vidas. Yo no quiero que otro sea mi Señor. Yo no quiero que otro me gobierne, que otro sea mi amo. Yo no quiero que otro me diga lo que yo tengo que hacer. Quieren ser soberanos. Ahora que está de moda esa palabra, ¿no? La soberanía. El hombre natural por naturaleza no quiere que Cristo reine en sus vidas. Y tú ves que hay esa gente que no, son los que no se dejan pastorear por lo general. Los que nunca llegan a ser miembros de una iglesia. Los que hacen lo que quieren en sus vidas, sin rendir cuentas a nadie. Quieren seguir siendo esas almas libres, sin un señor, sin un capitán. Quieren, por así decirlo, seguir siendo las brújulas de su propio destino. No desean que nadie los guíe. No quieren que Dios se meta en sus vidas. Tampoco el pastor. Amigo, ¿has pensado que rechazar a Cristo es rechazar a Dios? Porque cuando tú rechazas a Cristo, insultas a Dios. Lo insultas. Lo desprecias. Imagínate que nuestro país tiene un conflicto armado, bélico, de grandes dimensiones, una guerra con otro país, un país vecino. Y el Estado ecuatoriano está llamando a todos los hombres
menores de 30 años a que se recluten para ir a la batalla. Y ocurre que tú tienes un solo hijo y tú con ese deber patriótico, tú agarras a tu hijo que tiene 20 años, 18 años, 22 años, lo que tenga, y te vas con él al ejército para enlistarlo, para registrarlo, para que él vaya a defender la patria. Pero cuando tú llegas allí, todos los generales y los soldados y los capitanes se piensan a mofar de ti y de tu hijo, a burlarse de ti, a reírse de tu hijo. ¿Cómo tú te sentirías? Cuando tú rechazas a Cristo, rechazas a su Padre. Cuando tú desprecias a Cristo, desprecias al Padre. Por lo tanto, amigo, no rechaces a Cristo, porque Él no es un capataz duro. Él dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él no es un capataz perverso ni malo. Él es bueno. Él es bueno. Y si tú rechazas la misericordia que va a caer sobre ti, eso ocurre cuando tú rechazas a Cristo. Porque el Cristo del cual yo estoy hablando es alguien que es muy misericordioso hasta tal punto que dio su vida por nosotros. Él es misericordioso. Habiendo visto la primera parte, quiero compartir con ustedes la segunda y última parte. Esta es la parte ya consoladora. La parte que dice, el que crea en Él no será avergonzado. Yo creo que la gente se sentirá avergonzada al pensar, ¿por qué no creí antes? ¿Por qué no fui cristiano antes? Hay dos hombres santos, hermanos, uno de los primeros miembros de nuestra iglesia, que están ahora en la presencia del Señor. Y todos dos dijeron lo mismo en tiempos diferentes. ¿Por qué no conocí al Señor antes? Porque ellos ya estaban entrados en edad. Tenían más de 75 años. Y ellos veían a los jóvenes que nos movíamos, hacíamos aquí y allá. Y ellos eran un poco más lentos. Y ellos querían dar su energía, su fuerza, pero estaban limitados. Yo creo que se sentirá avergonzado el creyente al pensar que no creyó antes. Pero también será avergonzado al pensar que no cree más firmemente hoy. Y deberían decir, bueno, yo quisiera tener más fe, ser más de Dios, confiar más en Él. Pero también vergüenza pienso que sentirá muchas veces a causa de su ingratitud y de su pecaminosidad. A veces es increíble ver cómo tenemos tanto tiempo para los videojuegos, para la televisión, para el descanso, para el comer, para el trabajo, y no para oír la voz de Dios por las Escrituras. Y no expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón por medio de la oración. Son cosas que las hacemos a la ligera. Pero esa parte consoladora dice, el que cree en Él no será avergonzado. Entonces yo me pregunto en primer lugar, ¿cuándo aquellos que confían en Cristo, podrían ser avergonzados por haber confiado en Él?
¿Cuándo? Bueno, podrían avergonzarse si Cristo los abandonara alguna vez. Si Cristo a mí me abandonaría, wow, eso me avergonzaría. Si el esposo nos abandonara por haber puesto mi confianza en un Salvador que es cambiante, que prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora me abandona. Eso me avergonzaría. Pero ocurre que mi Salvador dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y todo lo que Dios ha prometido, todas sus promesas son en el sí y en el amén. Pero si eso llegase a ocurrir, eso probablemente a mí me avergonzaría. Yo pienso que el Cristo del arminiano, o el arminiano puede avergonzarse, en otras palabras, de su Cristo, del Cristo que ellos tienen. Porque su Cristo, aunque los redime, pueden perder la salvación. Aunque los ama hoy, puede aborrecerlos mañana. Y aunque hoy los salvó, mañana los condena. Pero el Cristo de los cristianos es uno que ama y que nunca los abandona. Donde Él ha empezado a hacer una buena obra, Él la va a continuar hasta el día de Jesucristo. Y Él va a perfeccionar su obra hasta que tú y yo estemos sobre la tierra. Él es uno que dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Él dice eso de sus ovejas. Nadie. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, la buena obra que Él ha empezado en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y nadie te va a arrebatar de la mano de Cristo. Nadie. Tendría motivos para dudar si Cristo les fallaría o nos fallaría en la tribulación, en la providencia. Pero lo cierto es que nuestro Dios ha permanecido más cercano que un hermano. Ha pasado la pandemia y aquí estamos. Se ha levantado una ola delictiva y aquí seguimos. Ha habido caos en el país, mala noticia por aquí, muerte por allá, secuestro por aquí, extorsiones por allá. Y Dios aquí nos tiene. Él está más cercano que un hermano. Pero además, un cristiano tendría motivo de ser avergonzado si las promesas de Cristo no se cumplieran o no fueran una verdad. Si sus promesas fueran solamente un pedazo de papel en blanco y negro, tendríamos motivos suficientes para avergonzarnos. Pero todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y lo que Él ha prometido, eso lo va a cumplir. Si Él ha dicho que estará contigo en el dolor, en la aflicción, y que Él será tu consuelo, así va a ser. Cuán avergonzado estaría el cristiano si cuando llegase el momento de la muerte no encontrase un apoyo sobre el cual nosotros en vida estamos esperándolo. Imagínate despertar en la resurrección y descubrirnos que no tenemos un Salvador. Si después de toda nuestra fe en Él, le oímos decir a Él, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Imagínate que no tengamos el Salvador.
entonces podríamos ser avergonzados. Pero eso no es la realidad para los cristianos. Eso no es así. Y esto me lleva a mi segundo punto. ¿Por qué podría ser avergonzado si tales cosas se dieran? Las cosas que hemos mencionado. ¿Por qué podríamos ser avergonzados? Bueno, si se llegara a demostrar que la Biblia es falsa, yo creo que nunca me vería avergonzado por haber creído en ella. Eso no me avergonzaría, creer en la Biblia. Si no hubiera un Salvador, tampoco sería avergonzado por haber creído en Él. Tampoco eso me avergonzaría. Pero no estamos bajo ninguna aprensión de que esto suceda. Porque como dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:12, porque sabemos a quién hemos creído y estamos seguros que es poderoso para guardar nuestro depósito. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se avergonzaría un cristiano si el evangelio fuera falso? Porque algunos ven el evangelio como algo chévere, como algo filosófico, como buenas cosas que oímos, pero hasta ahí llega. Pero no lo ven como palabras de vida eterna. No lo ven como palabras que vienen del cielo para nuestro bien. No lo ven así. Pero yo pienso que nosotros deberíamos avergonzarnos, antes que nada, en primer lugar, porque hemos arriesgado nuestro todo en Cristo. Nuestro todo en Cristo. El mundo dice que no debemos de poner todos los huevos en la misma canasta. Porque si viene un momento de caos o difícil, pierdes todo lo que tienes. Y se derrumba, la gente sabia alza la voz y dice, qué imprudencia poner todo lo que tenía en una misma canasta. Si nuestra esperanza resultara ser un engaño, seríamos entonces necios y tendríamos razón de vernos avergonzados por nuestra esperanza. Pero seríamos avergonzados también porque hemos renunciado a esta vida por la vida venidera. No queremos vivir como el mundo, lo que el mundo nos ofrece. Nosotros sabemos que somos extranjeros y peregrinos de este lado del sol. Que aquí vamos a estar solamente por un tiempo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Es allá donde estamos apuntando. Y por eso, disfrutar la vida o tener esta vida en abundancia que Dios nos da, yo creo que es bueno. Pero nosotros hemos renunciado a esta vida que el mundo ofrece y hemos entregado nuestra vida al Señor. Por eso es que nosotros lo que queremos ser es como un bombillo, como un foco, que aunque alumbramos, por dentro hay un filamento que continuamente se va consumiendo hasta que dejamos de existir. El cristiano es alguien que está alumbrando y alumbrando siempre, pero a costa de que ha renunciado a esta vida y lo que nos ofrece este mundo. Porque sabemos que aquí somos extranjeros y peregrinos. Por eso, querido hermano, no te aferres a esta vida. No te aferres a tus hijos. No te aferres a tu cónyuge. No te aferres a tu negocio. No te aferres a la salud. No te aferres al trabajo. Aferrémonos a Cristo. En Él es que debemos estar aferrados y cimentados. Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado.
Dios te dio una linda familia, disfruta tu familia. Tienes buena salud, disfruta de la salud. Pero tú y yo aferrémonos a Cristo. Ahora, si Cristo nos fallara, seríamos avergonzados porque comenzamos jactándonos antes de haber terminado la batalla. Si Cristo nos fallara. Pero nosotros realmente nunca seremos avergonzados y hacemos bien en jactarnos con nuestros labios, con nuestro corazón, porque fiel es el que prometió. Por eso es que nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. En tercer lugar, sobre el mismo pasaje quiero ver quiénes son aquellos que nunca serán avergonzados. Porque el texto nos dice en Romanos 9:33, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son aquellos que nunca serán avergonzados? El que crea en él. Ese nunca será avergonzado. Ese y solo ese jamás será avergonzado. Si has sido un pecador descarado, si has sido un testaferro, un moralista, educado o iletrado, si es príncipe o mendigo, no importa. El que crea en él no será avergonzado. Pero, ¿cómo identificamos a aquellos que creen realmente en él? Porque este es un mundo donde parece que hay un universalismo del cristianismo. Todo el mundo dice ser cristiano, todo el mundo dice creer en Dios. A cualquier persona tú le preguntas en la calle, es cristiano, creo en Dios, pero el mundo se está cayendo a pedazos. Tiene que haber una fe real y genuina. Tiene que haber una confianza sencilla en la persona y la obra de Jesucristo. Siempre que esté presente esa confianza en Él, no habrá vergüenza. No hay de qué avergonzarse. No importa si a veces en nuestra vida como cristianos tenemos dudas, si somos débiles, si tenemos poca fe. Eso no es tan importante, porque el crecimiento espiritual, la madurez espiritual es un proceso que dura toda la vida. Y Dios nos toma como estamos, como somos, salpicados del lodo, del mundo, de la vanidad, del orgullo, de muchas cosas perversas. Así nos toma Dios. Y es como que si Dios tomara el cincel de su Espíritu Santo sobre esta roca y empieza a taladrar y a quitar todas aquellas imperfecciones que tenemos, hasta que Él presenta una iglesia pura, limpia y sin mancha ante su Padre. Eso dura toda la vida. Lo importante es que si tú crees en Él, no serás avergonzado. Hay creyentes con una fe débil. Por eso es que la Biblia habla de las ovejas, de la perniquebrada, de la ociosa, de la gorda, de aquellas que a veces hay que tirar al hombro. Así está la iglesia. Esa es la iglesia. Y los pastores estamos para ayudar a la iglesia y para empujar a la oveja y por último hasta para cargar a la oveja. Solo que esperamos que esa oveja no sea tan pesada que me quiebre. Y en cuarto y último lugar, este texto que hemos leído, realmente yo creo que significa más de lo que dice. Porque no solo que no será o no seremos avergonzados, sino que seremos glorificados y honrados. Después de creer, después que viene alguien a la fe, al evangelio, con toda seguridad,
viene la burla y viene el desprecio de los que le rodean. Pero también, al mismo tiempo, la palabra de Cristo te garantiza honor ante los santos ojos de los ángeles que están en los cielos. Y al fin de la vida, en la resurrección, gloria ante toda la humanidad. Porque Él pondrá por un lado a las ovejas y por otro lado pondrá a las cabras. Por un lado pondrá a su pueblo, a quienes le dirá, venid benditos de mi Padre. Y por otro lado estarán los que no son hijos de Dios, donde está preparado un lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Cuando tú despiertes en la resurrección, es como que si Dios diría, ¿dónde está el hombre que confió en mí? ¿Dónde está aquella jovencita que confió en mí? ¿Dónde está esa mujer que confió en mí? Tráiganla a mí. Porque Él te honrará. Recuerda que Dios honra a los que le honran. Pero si tú en esta vida deshonras el nombre de Él, Él un día también te deshonrará delante de los ángeles y en la humanidad. Piensa en ese honor obligado que recibirás de aquellos que se burlaron y rechazaron a Cristo. Entonces yo me pregunto y termino con esta pregunta. ¿Es Cristo para ti una piedra de tropiezo? ¿O es Cristo para ti un motivo de gloria y de honor? Porque si Cristo es para ti una piedra, una roca o la roca de tu salvación, tú no serás avergonzado. Y un día serás honrado y glorificado. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.